Bienvenida Cecilia Soma. ¿Cómo estás, Cecilia? Estoy bien y muy agradecida también porque me hayan convocado. Estamos aquí también con Daniel Ferro. Queremos convocarte porque sabemos que realizás un montón de trabajo como trabajadora cultural, música, cantautora, que en estos momentos también sos creadora de un trabajo con mujeres que se llama el Colectivo de Artes de Mujeres del Sur, y además están preparando algo para el próximo fin de semana. ¿Cómo te definirías vos cuando decís que sos trabajadora cultural? Para mí, trabajadora cultural, de forma literal, yo creo que es así, que cada uno en su arte lo que hace es tratar de expresarse a través de ese arte y compartirlo. Dentro de la charla así informal nuestra salió Pablo Freire, y él lo que dice, una de las cosas que además yo tomo de manera natural, siempre pensé en eso, siempre creí en eso, y es que en realidad todos tenemos adentro todo, todos y todas y todes. Simplemente a veces despiertan algunas chispas, a veces no, sobre todo en la niñez. En la niñez a veces uno ve a un niño o una niña y no es solo plástico, solo músico, música, solo actriz o actor, es todo. Y después se va definiendo con lo que más le gusta, o a lo mejor se va definiendo a través de las experiencias externas, de lo que recibió como devolución de eso, tanto negativo como positivo, y se va definiendo desde ese lugar, y dice, bueno, no, tal vez esto no me sale tan bien como yo pensaba, mejor voy por acá, y bueno, son todas suposiciones que yo me hago y preguntas. Y creo que es un poco eso, ser trabajador, trabajadora de la cultura, es encontrar en el otro, no, me quedé colgada con lo de Freire que dice que en realidad todos somos todos y que en realidad no tenemos nada nosotros que enseñar, sino que es simplemente mostrarle a los demás lo que ya saben. Un poco eso me parece que es. Tal vez por experiencias personales de niña, no me quise quedar con eso y con el no, y me fui a buscar el mi propio sí y el de otros. Entonces, creo que un poco resume eso. ¿Cómo pudiste acercarte justamente a niños, niñas en este tiempo, desde lo musical, esta conexión que vos haces desde cómo percibís ese despertar en los niños y niñas, cómo lo entendés, porque sé que trabajas mucho desde el cuerpo, cómo se organiza todo eso? Fue raro para mí, porque yo no tengo una formación, y por eso soy docente no formal, no tengo una formación pedagógica, sí autodidacta. Investigo todo el tiempo, estudio mucho, soy autodidacta en la mayoría de las cosas, entonces tengo mucha formación que fui buscando a medida que iba necesitando. Entonces fue raro para mí, fue distinto que por ahí lo que podría hacer para un docente con una formación común, ¿no? Así que en principio soy música profesional desde los 10 años. Soy música desde que llegué a la panza de mi mamá, pero sí en forma profesional desde los 10 años. Entonces, para mí el mundo de la música es nadar en mi agua, o sea, no hay otra opción en mi vida. Sobre eso fui creando hasta mi propia familia, ¿no? Mi vida entera fue girando a través de la música, y en principio cuando me decidí a compartir, fui aprendiendo lo que fue despertando en mí, cuando me decidí a compartirlo, yo ya era grande, ya tenía mis hijas, y empecé con los adultos y las mujeres adultas porque me era más fácil para mí en ese momento y lo sigue siendo. Prefiero en general comunicarme con adultos porque el niño para mí o la niña es una cabeza demasiado preciada y a veces yo no sé meterme ahí. Yo me meto desde otro lado. Entonces empecé con los y las adultes y la vida, por diferentes circunstancias y por laburo, me fue poniendo adelante de un montón de chiquitos que además estaban en condiciones que tampoco yo había tenido experiencia anterior, como podían ser los chicos de los barrios de Derqui, del barrio San Susi, o hoy por hoy la gente rural de Cañuelas. Así que llegué un poco como buscando laburo y buscando experiencia, y ahí me di cuenta de un poco del trabajo de la cultura,
y tomando también esto de la alegría de Freire y de Jauretche también, que dice que la cultura es la sonrisa, me di cuenta que la transmisión, por lo menos de mi parte, hacia todo el mundo, pero en especial hacia los niños, jamás podría haber ido desde el lugar formal, porque no sabría hacerlo. Entonces, siempre lo mío tiene que ver con a ver cómo están, cómo se sienten, qué les pasó, qué quieren, qué les gusta. Todo eso me pregunto cuando llego a encontrarme con ellos cada día. ¿Desde qué lugar te abraza lo no formal o vos abrazás lo no formal, ¿no? ¿Qué rasgos te atrapan a vos, te abrazan y abrazás? Yo cuando defino formal o no formal tiene que ver con el haber estudiado en una institución los lineamientos de cómo pararse en un aula y llevar adelante una clase, de cualquier área, ¿no? Y la no formal es la que hice yo, que es la vida misma. Ir buscando, como vos decís, sí, la palabra búsqueda es una de mis palabras y creadora de mi propia vida. Te iba a contar esto a ver si a lo mejor responde un poco lo que me estás preguntando, porque no sé si lo entendí. En una de las veces que llegué a Cañuelas, había solo una nena. Esto por eso hice la diferencia con Derqui, que en Derqui es todo el barrio, ¿no? Y en Cañuelas ya es un barrio rural, alejado de la ciudad, pero sigue siendo un poco más parecido a lo urbano en cuanto a la construcción, ¿no? Llegué y había una sola nena, y era un día feo, ¿no? Medio de lluvia, qué sé yo, ya sabía que no iba a venir nadie más. Decía, bueno, ¿qué puedo hacer sola con esta nena? Me voy a quedar dormida yo acá. Entonces, en el lugar que yo doy, que es, yo voy a esos barrios con la Fundación Pibes, trabajo para dos instituciones distintas en Cañuelas, uno es del Estado, es el Instituto Cultural de Cañuelas, y otro es la Fundación Pibes. Entonces, ese espacio cuenta con también espacios verdes y plaza. Entonces, a mí le dije, vení, vamos un rato a la hamaca. Entonces ella me empezó a contar qué le pasaba y que no sé qué, y que la mamá, y entonces me dice, Señor, ¿me enseñás esa canción de Reina Batata o la del jardín? Y a ella le gustaba eso, 6 años tenía, ¿no? Estuvimos ahí un rato amacándonos, y mientras yo le pasaba esa y después le traté de enseñar otra, o algo así, se fue pasando la hora, pensaba con todo lo que ella me estaba contando, una serie de conflictos que viven los niños y las niñas en esos lugares, y yo decía, qué bueno estar acá, o sea, qué bueno estar, aunque sea para ella sola, ¿no? Y en la hamaca, porque primero la hamaca hacía que yo no me duerma, y después como entrando a jugar y qué sé yo pude enseñarle algo de lo que yo tengo para enseñarle, que es música, y que creo que en la música se resume un montón de cosas de la vida. Creo yo en la educación inconsciente, por sobre todas las cosas, siempre. ¿Cómo es eso de educación inconsciente? A ver, contanos un poquito, está bueno eso. ¿Qué es la educación inconsciente? Creo que es la educación que recibimos sin realmente darnos cuenta. Yo voy a hablar solo de música, pero obviamente se puede usar en todas las áreas de la vida, ¿no? Yo a veces recibo alumnas y alumnos que me dicen, no sé nada, no puedo afinar, no sirvo para nada, la música no es para mí, no puedo cantar ni el arroz con leche. Y entonces a veces me pasa si yo no creo en eso. Yo creo que todos y todas podemos cantar. Obviamente no todos ni todas vamos a ser Freddie Mercury ni Ella Fitzgerald, pero cada uno es quien es y con lo que es se puede. Eso como primera medida. Y segundo, me pasa que muchas de esas personas no tienen registro de realmente la educación musical que han recibido durante su infancia de manera inconsciente, sin que haya la intervención de un docente o de una institución en el medio. Entonces, por ejemplo, una de las cosas más importantes para hacer música es el pulso. Es poder sostener un pulso que es algo que es regular desde principio a fin de la canción. Hay muchos que no lo logran de entrada y hay muchos que sí y no registran que sí. Para mí eso fue una educación inconsciente. Sobre eso, por ejemplo, hablando siempre de música, hay algo que yo le digo el uno, que es donde en general comienza cada uno de los compases
que es un lenguaje musical. El 1, donde comienza cada uno de los compases, también hay mucha gente que cree que no, pero que lo puede distinguir. No, tal vez no lo puede explicar, porque obviamente no conoce de ese lenguaje, pero lo puede distinguir. Esa es la educación inconsciente. Y así lo podemos llevar a cualquiera de las áreas. La educación inconsciente es lo que uno va recibiendo todo el tiempo, a veces la recibe en forma abierta y a veces se educa en forma de reacción. Estamos ahí con Cecilia Soma y una charla bien interesante. Yo quería preguntarte un poquito más, tal vez te lleve a ese lugar de la emoción que empezaba a aflorar un poquito más fuerte de Derqui, en tanto una actividad que me parece que por donde vos venías narrando tiene mucho que ver con lo que se plantea de la educación popular, en esto de empoderar a los otros, en esto de generar una transformación, en esto que vos decías de ese acompañamiento también, ¿no? Y de esa búsqueda que es en términos simbólicos, pero también en términos corporales, de esa irte a recibir, irte a esperar ahí al colectivo, y entonces también como un rasgo de la educación popular ese acompañarse, ese verse como pares. Si nos podés contar de esa experiencia. Es complicado, porque eso se aprende ahí, no hay ningún lado te lo va a poder enseñar. Y todos los lados son distintos, además. Lo que pasa es que uno va con las canciones, con la guitarra y con los instrumentos, pero ellos pocas veces les interesa eso. Muchos de esos niños y esas niñas son abandonados por su mamá y su papá. A veces por los dos, a veces por uno, muchos casos por su mamá. Y también muchas veces tiene que ver con que es una mujer golpeada y se va de su casa y deja a sus niñes porque no puede llevarlos, porque no tiene ni a dónde ir, porque a lo mejor está con otra persona y el marido la golpeó porque la descubrió y se fue con la otra persona que no sabemos en realidad si es distinto a su marido. Y entonces, cuando uno llega a cumplir ese rol. No vas con la canción. Vos sí, la canción es la excusa, digamos. Pero cuando entras y te reciben, digamos, te reciben quiere decir que te aceptan, porque también esa es otra, que primero te miran desde afuera, después se acercan a la puerta, eso pasa no solo en Derqui, también en Cañuelas, y después cuando ven que por ahí uno que es más pipireta ahí se metió, entonces ahí engancha, entre ellos el diálogo es bastante violento, dale, vení, ¿no? Se tiran insultos con su diálogo cotidiano. Entonces ahí también hay que empezar a ver hasta dónde se puede uno meter, porque en realidad es su manera de mostrarse afecto con el otro. Entonces vos decís, ¿estará tan mal? No sé, o sea, son preguntas que yo me hago todo el tiempo, ¿no? Igual me meto, porque creo que sí, que está mal, que hay otra manera de poder comunicarse, pero la realidad es que yo después me fui de Derqui y ellos siguen ahí. Entonces, es muy complejo, porque cuando vos te vas, igual cumpliste el rol de la mamá que se fue también. Y no sé cuánto dejé. Así que es una pregunta difícil que no sé si tiene respuesta. Tal vez haya que preguntarse, no sé si cuánto dejé o qué dejé, ¿no? A veces la cuantificación nos complica más todavía y tal vez pensamos que dejamos poco y tal vez ese poco que lo percibimos así nosotros es un mucho, ¿no? Entonces también pensarlo desde ese lugar. Tengo mucho camino también espiritual hecho, forma personal y con otras formaciones desde lo espiritual. Y la verdad es que dentro de ese camino espiritual y de un montón de situaciones que fuimos viviendo las mujeres a lo largo de centenares de años, que a mí me pasaron en parte, pero sí hemos recibido, como todas las mujeres nos pasó, tratos y destratos, maltratos de diferentes áreas y diferentes personas, y ya me estaba cansando un poco de eso también, y entonces dentro de este camino espiritual y dentro de esta búsqueda en colectivo y de todo eso que fui aprendiendo durante todo este tiempo, apareció en una meditación, empecé a
a conectarme con mis ancestras, buscando un patrón, y me di cuenta que muchas de esas mujeres habían sido calladas y habían sido metidas en un nosocomio y habían sido de alguna manera silenciadas o siempre ninguneadas. Un poco lo que tengo en el escrito Nocivo de Artes Mujeres al Sur, que armé, que es lo que siempre manifestamos en una de nuestras canciones, es eso, es el haber entendido que siempre fuimos calladas y silenciadas, y el tener ganas de terminar con esa situación. Y me pareció que hoy por hoy mis ancestras no lo podían hacer ya, así que tomé la bandera y dije, bueno, esto que me estaba pasando, lo voy a cortar. Eso se soluciona juntándonos y visibilizándonos. Ahí es donde empecé a escribirle a algunas músicas conocidas mías de acá del sur, de Quilmes, donde estoy viviendo, y les comenté mi idea de juntarnos, y por eso se llama Colectivo de Artes Mujeres al Sur, porque mi idea era que seamos todas, que todas las mujeres que sientan que están siendo de alguna manera calladas o de alguna manera impedidas, a veces por una misma. Nosotras en general promovemos los trabajos de las otras mujeres, formando festivales como el que va a venir el fin de que viene. Lo hicimos obviamente en forma presencial el año pasado, con muchas músicas en vivo, muchas artesanas, talleres, todo llevado adelante obviamente por mujeres que querían estar y que querían ser parte. Y así es como proponemos, no sé, escribiste un libro y lo tenés que lanzar, ya está editado. Bueno, nosotros tenemos la facilidad acá de conseguir el espacio, el estado de hoy, ¿no? Mayra Mendoza y su gente nos brindó la posibilidad de usar espacios que corresponden a la municipalidad para poder hacer este tipo de eventos. Tenemos hoy por hoy no todos los recursos, porque todo lo hacemos desde nuestros bolsillos y de nuestra voluntad nomás, pero sí tenemos muchas maneras como para llevar adelante necesidades de mujeres que tal vez no podrían hacerlo solas. Con respecto al colectivo, estamos obviamente en una situación especial por la pandemia, pero ¿cuál sería la dinámica habitual o cotidiana del espacio? ¿Cómo funcionaría con talleres? ¿Cuál sería esa dinámica? Nos quedamos en la palabra colectivo y no asociación ni nada de eso, porque bueno, la verdad es que todas también somos gente que estamos muy ocupadas, mujeres que tenemos mucha ocupación de tiempo y no podríamos entrar en lo que demanda ser una asociación civil u otro tipo de cosas. Entonces, como colectivo, lo que hacemos es ofrecer a las mujeres que necesitan un lanzamiento de algo o un espacio para mostrar sus producciones o sus proyecciones o lo que sea. Nosotras en general nos habíamos propuesto, en especial en este año, hacer cada 2 meses, por ejemplo, un evento con alguna mujer que esté lanzando alguna de sus producciones, más una música. Más allá del evento grande que hacemos anual, se llama Avalancha, y que hoy por hoy lo vamos a hacer por Zoom. El fin de semana que viene, por ejemplo, tenemos ese evento que se llama Avalancha 2, donde está el espacio para las artesanas. Van a haber 4 artesanas por día, porque es sábado y domingo, más gente que va a estar haciendo poesía, haciendo coplas. Tenemos un anexo en Cuba, porque una de las mujeres que entrevistamos en este año era también amiga incluso de una de mis compañeras, y la verdad es que espontáneamente que quiso sumarse al núcleo duro del colectivo, así que hoy por hoy la tenemos en nuestro grupo de WhatsApp, que es el núcleo duro del colectivo. Va a estar Mirta Coria, que es compañera nuestra y parte del taller que tenemos ahí en Boedo, haciendo sus propias narraciones y cuentos. Va a haber un taller de samba, por ejemplo, un taller del uso del pañuelo en la samba para mujeres.
va a haber un taller de clown con algunas herramientas para un poco lo que preguntaba Nelín, esto de cómo hacer con la mirada de la afuera. Bueno, el clown tiene esto del fortalecimiento interno. La idea es ir a buscar un poquito esas cosas y desdramatizar algunas situaciones atrás de la nariz. Básicamente es eso, es acompañar y llevar adelante las acciones y los quehaceres de muchas mujeres que tal vez no se animan por diferentes motivos. Te agradecemos mucho esta charla con nosotros. Ceci, muchas gracias. Nos pasa seguido en Sintonía Educar que las entrevistas siempre nos quedan como abiertas a nuevas charlas, a nuevos encuentros, así que estaremos encontrando en algún momento y ojalá que podamos participar de este evento del sábado 24 y domingo 25 de octubre, en el que estarán compartiendo y diciendo las mujeres. Bienvenidas sean esas voces y esas muestras y esos lugares de empoderamiento y de transformación para la mujer que tanto ha sufrido este patriarcado, ¿no? Del que algunos, o muchos, mejor dicho, nos tenemos que hacer cargo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo también, por convocarme y por seguir avanzando también, educando desde este lugar y siendo parte de los trabajadores culturales. Para mí ustedes también son trabajadores